5:30 de la mañana en punto. Muy buenos días para ustedes. Es viernes, por fin, es viernes 21 de noviembre de 2025. ¿Qué tal esta imagen con la que los saludamos hoy? Nos llega en directo desde el cordón amurallado de Cartagena. ¡Qué espectáculo, Mari! Mire, Isabela, en este momento ustedes tienen en pantalla una de las bahías de Cartagena y una vista hacia el puente romano, una de las estructuras viales más importantes de la ciudad. Este puente conecta a Manga con el centro histórico y desde allí se aprecia la bahía, el sector turístico, la zona portuaria y parte también de ese paisaje urbano y un par de motociclistas que seguro ya están en camino al trabajo. Muy buenos días para todos ustedes. Es viernes, esa ya es una gran noticia. Isa, muy buenos días. Buenos días, María. Y lo único triste es que Vane Pulgarín no ganó Miss Universo. Sí, nuestra Colombia. Pero bueno, hizo una muy buena representación. Eso pues sí, de 120 quedó entre las 12. Ay, algo es algo. Se hizo. Mire, pero a primera hora comenzamos con otras muy buenas noticias porque 200 niños de uno de los sectores más vulnerables de Cartagena, muchos de ellos hijos de familias desplazadas, ahora cuentan con un espacio seguro y digno. Es el nuevo Centro de Desarrollo Infantil Sueños Unidos. Quedó completamente terminado, renovado y dotado para iniciar atención ya en enero del 2026. Ya saben que las personas que viven en esta zona, la gran mayoría salen a trabajar todos los días, son mototaxistas, son conductores de buses, de volquetas, son comerciantes de la economía popular. En fin, ellos pues no tenían con quién dejar a sus hijos. Y recuerden que hace algunos meses entregamos otro centro de desarrollo infantil en esta zona. A primera hora queremos ponerle el ojo a dos noticias importantes en nuestro país. La primera es la tragedia que está envolviendo a una familia, Mari, tras conocer las identidades de sus menores que murieron en los bombardeos. Miren, tenemos el testimonio del papá de una niña indígena de 13 años que meses antes había sido reclutada por las disidencias de las FARC. Allí, en lo que nos cuenta, que además es desgarrador, asegura que la buscó sin descanso, que no cesó y cuando logró ubicarla recibió respuestas negativas del grupo armado para devolvérsela mientras su hija estaba suplicando ayuda. Hoy este padre le está exigiendo al gobierno que actúe para proteger a los niños que siguen siendo reclutados, que están expuestos a la guerra, pero que además de eso están siendo olvidados por el Estado. La segunda noticia tiene que ver con las protestas de médicos, personal de la salud y usuarios de la nueva EPS que se vieron en varias regiones del país por una razón central: la grave crisis en la atención. Los manifestantes denuncian el incumplimiento en la entrega de medicamentos, la suspensión de servicios, la imposibilidad de acceder a citas y las millonarias deudas que las EPS mantienen con varias clínicas y hospitales, lo que está frenando tratamientos vitales. En departamentos como Cesar, La Guajira, Nariño, Antioquia y también aquí en la capital, en Bogotá, cientos de personas salieron a las calles exigiendo soluciones. Los médicos aseguran que están asfixiados por la falta de recursos y los usuarios advierten que hoy su derecho a la salud está en riesgo, ha sido vulnerado. Piden que el gobierno y la superintendencia tomen medidas inmediatas para evitar un colapso mayor. .34, noticias económicas en el diario La República. ¿Les suena a ustedes el nombre de Elon Musk? Por supuesto que sí. El multimillonario que tiene esa marca de autos Tesla, bueno, que tiene otros productos, pero que son carros muy codiciados y que están en varios lugares del mundo, llega a Colombia oficialmente. Uno por ahí ve algunos circulando en la calle, pero ahora sí llegan con toda a Bogotá y a Medellín. Por si se quiere comprar uno, Mari, los más baratos valen como unos 110 millones de pesos. Los hilos quedaron sin arancel. No es tan caro para hacer un carro completamente eléctrico. Los carros eléctricos son muy costosos. Y porque además están en la gama de lujo, o sea, le vienen a competir a marcas de gama de lujo. Así que si quiere, vaya y averigües en el concesionario nuevo de Tesla, a ver.
5 de la mañana, 34 minutos, arrancamos y les vamos a hablar de la violencia que definitivamente no da tregua en nuestro país. En las últimas horas, la estación de la policía de la vereda Cuchillas, en Nariño, fue blanco de disparos. En ese momento se activó el plan de defensa y afortunadamente no hay heridos. Pero el miedo siguió porque minutos después, solo minutos después, en la vereda San Fernando detonaron una motobomba. Tampoco dejó víctimas, pero hay un refuerzo militar allí justamente por estos hostigamientos que se han vivido en los últimos días. Además, también registramos hechos en Cesar, en González. Hombres armados hostigaron la estación de policía. Según las autoridades, utilizaron drones para vigilar la zona. No hay heridos tampoco, por fortuna. Sin embargo, este ataque generó mucho pánico entre la comunidad y la población civil. Y esta es una noticia de interés nacional también por la importancia de este plantel educativo en nuestro país y el Consejo de Estado, María, ya declaró nulidad en la elección de Leopoldo Múnera, quien había sido escogido precisamente como rector de la Universidad Nacional. Según el alto tribunal, la elección culminó con la elección de José Ismael Peña, por lo que el colegio rector habría actuado sin competencia y asegurando que debe corregirse esa irregularidad. Por ahora, la universidad deberá estudiar cuáles son las alternativas. Con razones sanitarias, de salud. Y esta es una muy buena noticia para Antioquia, porque el túnel más largo de Latinoamérica que se construye en ese departamento va a recibir una nueva inyección de recursos para terminar la obra que avanza a toda marcha y que se espera esté lista en diciembre de 2026. En 11 meses, lo que era solo río y montaña se convirtió en el ingreso al túnel más largo de Latinoamérica, el túnel del Toyo. Nos comprometemos a que desde el distrito de Medellín, desde los recursos de los ciudadanos de Medellín, se termine esta obra también tan importante, con un aporte adicional a lo ya invertido, a los 820.000 millones de pesos a valor presente, unos recursos alrededor de 342.000 millones de pesos. Y si usted y yo, como lo dijo ahorita el sinvergüenza, nos hubiéramos quedado diciendo, no, esperemos a que llegue otro gobierno y que termine eso, ¿sabe cuál era la fecha en que el gobierno nacional, aún después de llegar uno que mirara, ojalá, con benevolencia a Antioquia, terminaría esta obra? Más allá del 2030. Antioquia estará conectada con el mar del Urabá en tan solo 4 horas y media en diciembre del 2026. Y miren esto, definitivamente la gente ya no aguanta más lo que está pasando en cuestión de inseguridad y el robo de carros. En cámaras de seguridad, como van a ver ustedes, quedó registrado ese momento en que varios individuos llegan a atacar un carro en el sector de Colinas, en Suba. Vean ustedes a estos tipos rompiendo los vidrios de ese carro que estaba transitando por la zona, ni siquiera estaba detenido, ni siquiera estaba parqueado. Y en segundo se llevan varios objetos personales y de valor. Fueron momentos de angustia, de desespero. A los delincuentes no les importa si hay niños. Los intimidaron, los asustaron. La gente le están afectando su patrimonio económico. La están dejando en la calle completamente. Esta noche seguirán los robos, porque a la gente le están haciendo seguimiento. Hola, muy buenos días. Casa Noticias madrugando con la gente buena de mi país. María Real, una trabajadora. Usted la dura, me han dicho. ¿Desde hace cuánto está trabajando? Acá llevo como 2 meses. ¿Y en la vida cuánto lleva trabajando? Ya hace mucho, como de los 12 años. Claro. ¿Y siempre en cocina? No, señor, yo siempre he trabajado en casas de familia. Mire, y ahorita está en una cocina en un restaurante. Nos vamos para Neiva, accidentalidad en moto. La situación en Neiva es bastante grave porque muchos motociclistas, no todos, pero sí muchos, andan a altas velocidades, no respetan los semáforos, circulan por los andenes y miren ustedes lo que se presenta. Este accidente ocurrió en estos últimos días en la ciudad de Neiva. Las autoridades están realizando más operativos, pero es necesaria que la colaboración, lógicamente, de la ciudadanía por parte de los motociclistas, tener mucha más responsabilidad para evitar accidentes como este donde 2 jóvenes resultaron gravemente heridos. María, ¿cuáles son las metas? ¿Qué metas tiene usted?
poder salir adelante, sacar a mi nieto y a mi hija, como le dije hace un rato, que son niños, son personas con discapacidad, entonces poderlas sacar adelante. Claro, ella me estaba comentando que tiene una nieta y una hija con una hija y un nieto con discapacidad. Mi esposo también. ¿Está con discapacidad? Pero va a salir adelante, María, tranquila. Es eso, sacarlo, poder salir adelante. Lo va a lograr. Envíe su video al WhatsApp 320-995-4854. Recuerde un consejo, no se quede callada, denuncie, vuelvo con ustedes. 5 de la mañana, 40 minutos, es hora de hacer un recorrido por las noticias del mundo y vamos a arrancar con el anuncio de Nicolás Maduro. Señaló que Venezuela ya está lista para exportar gas por primera vez hacia Colombia. Pues terminó afirmando también el número uno del régimen que los dos países deberían estar unidos en una economía íntegra y próspera. Ya está el gas en la frontera para pasar a Colombia. Faltan algunos elementos técnicos económicos y listo, pasa el gas, primer envío de gas y de ahí no vamos a parar. Vean, en Estados Unidos hay mucha expectativa y diría yo que en el mundo, porque sabemos cómo fueron de opositores entre el encuentro del presidente Donald Trump y del alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani. Esta va a ser la primera reunión en medio de las tensiones que hay entre ambos líderes. Recordemos que Mamdani es reconocido como una de las voces más fuertes de la oposición en Estados Unidos. Se espera que ellos conversen sobre el alto costo de vida y la situación de Nueva York. Ahora, noticias de Europa. Nos vamos para España, donde el gobierno de Pedro Sánchez vuelve a estar en medio de una tormenta política y judicial. Esta vez es porque el Tribunal Supremo condenó con inhabilidad por 2 años y una multa al fiscal general del Estado por revelar información confidencial de la pareja de la líder de la oposición, Isabel Díaz Ayuso. En Madrid, Andrés Gil nos tiene los detalles, nos explica lo que está sucediendo con el gobierno de Pedro Sánchez. Andrés. Hola, muy buenos días. Es una situación verdaderamente de escándalo para el gobierno de Pedro Sánchez porque por primera vez en la historia aquí en España, un fiscal general del Estado resulta enjuiciado y finalmente condenado por parte del Tribunal Supremo por haber cometido un delito y porque Pedro Sánchez y todo su gobierno han arropado, han defendido insistentemente al fiscal. Incluso Pedro Sánchez ha llegado a referirse a él como su fiscal y en la época del juicio, metiéndole presión al tribunal, Pedro Sánchez llegó a declarar que el fiscal es inocente. El fiscal fue condenado finalmente por el Tribunal Supremo por haber cometido el delito de revelación de secretos al filtrar información confidencial reservada del novio de Isabel Díaz Ayuso, una de las principales dirigentes opositoras, es decir, una de las principales rivales políticas de Pedro Sánchez. Ante esta situación, el gobierno ha criticado con dureza al tribunal y a los magistrados que impusieron esta condena contra el fiscal general y además la oposición, el presidente del Partido Popular, ha señalado a Pedro Sánchez como el responsable político del delito cometido por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, y ha exigido que Sánchez renuncie de inmediato y que convoque ya a elecciones anticipadas. El gobierno tiene el deber legal de respetar el fallo, pero también el deber moral de decir públicamente que no lo compartimos. Con un mínimo de decencia, tampoco habría otra salida que la dimisión del presidente del gobierno y la devolución a los españoles de la voz para decidir qué futuro político deseamos. 5:43, ahora escuchen esto tan curioso, tan interesante. Vendieron una pintura de la famosa Frida Kahlo titulada El Sueño, pero lo impresionante es que alcanzó un precio récord en una subasta, $54.7 millones, y así se convirtió en la obra más cara de una artista mujer vendida a través de este tipo de pujas. En este cuadro, que es de 1940, Kahlo se está representando a sí misma. Está dormida en una cama y está envuelta en una manta. Sobre ella además reposa la figura de un esqueleto que sostiene un ramo de flores. ¿5:44?
congeladas. Estamos en todas las regiones de nuestro país. Después de hacer este recorrido inicial por el mundo, vamos a conocer las noticias de la gente de cada rincón de Colombia al lado de nuestros corresponsales, de los corresponsales madrugadores que siempre están con ustedes. Estefanía Pedraza, buenos días en Bucaramanga, buenos días a Juan Fernando Tavares en Medellín y a Diego Candelo en Cali. También estaban preparados a esta hora para llevarles a ustedes todas las noticias de las regiones nuestra compañera Ivonne Salamanca desde Cartagena y en Barranquilla, Jairo Cabrera. 5:44, vamos a iniciar en Santander. Más de 450 familias, escuchen bien esa cifra, están afectadas por las inundaciones, por el desbordamiento del río Magdalena en Barrancabermeja. Son muchas las comunidades rurales afectadas que lo perdieron prácticamente todo. Estefanía, le queremos preguntar por esas familias, cómo están, si ya han recibido ayudas. Adelante, buen día. Isa, Mari, televidentes, muy buenos días. Pues mire, precisamente ya son cerca de 8 veredas del corregimiento Ciénaga de Lopón en Barrancabermeja que han reportado graves afectaciones en sus viviendas, en sus fincas por inundaciones y el aumento del caudal del río Magdalena en esa zona de Santander. Pues justamente ya autoridades le hicieron la entrega de colchonetas, les entregaron también kit de aseo y kit de alimentación de acuerdo a todas las afectaciones que se han presentado en esta zona del departamento. Las familias agricultoras han denunciado que tienen graves pérdidas en cultivos de yuca, de maíz y cultivos hasta 300 cultivos de plátano. Autoridades están atentos porque en Río Magdalena está en alerta naranja y otros 4 más del departamento también. Por el desbordamiento del río Magdalena, 7 veredas del corregimiento Ciénaga de Lopón en Barrancabermeja quedaron completamente inundadas. Nos hemos visto afectados en nuestros cultivos, en nuestras viviendas, pero aquí estamos los campesinos resilientes. Son más de 450 familias afectadas que perdieron sus cultivos y enseres en sus viviendas. Se nos ha perdido maíz, yuca, plátano, el plátano que teníamos como unas 300 matas de plátano en Colino. Eso ya se pierde. Las autoridades de gestión del riesgo realizaron la visita con su equipo técnico para inspeccionar los daños y hacer entrega de ayudas. Haciendo la evaluación de los daños y determinando las afectaciones de más de 450 familias. Las autoridades reiteran a las comunidades que deben mantener activas las alertas porque las lluvias continúan. 5:47, seguimos en este recorrido por nuestras regiones. El Comité Internacional de la Cruz Roja entregó una obra en Briceño, Antioquia, con la que busca proteger a los niños de las minas antipersona en esta zona del norte del departamento. Y es que estos grupos ilegales vienen instalando trampas mortales en los caminos veredales, pero lo peor de todo y a lo que más temen, cercana a instituciones educativas, a los colegios donde van nuestros pequeños. Juan Fernando, usted nos explica más de qué se trata esta obra en Briceño. Hola, buenos días. Sí, estamos hablando de la escuelita principal del corregimiento Pueblo Nuevo de Briceño en el norte de Antioquia, que era abierta y vulnerable. Los profesores y los padres de familia sentían temor por la seguridad de los niños. Por eso el Comité Internacional de la Cruz Roja realizó esta obra, puso mallas, muros e iluminación para mejorar la tranquilidad, la seguridad de los niños y para sensibilizar además con programas preventivos ante la posibilidad de enfrentamientos entre ilegales. Han realizado campañas en las últimas semanas también sobre la manera como transitar por la zona ante la presencia de artefactos explosivos. En el corazón del corregimiento Pueblo Nuevo de Briceño está la escuelita Pescado Capitán, pero ni a clases asisten tranquilos los niños. Ante el acecho de ilegales, el Comité Internacional de la Cruz Roja construyó el cerramiento e instaló una iluminación perimetral. Con esto se busca mitigar ese riesgo, restringiendo de alguna manera el acceso, mejorando la seguridad. En la zona hay varios temores. Uno es la presencia de minas antipersonal y el otro la posibilidad de enfrentamientos y balaceras en sus inmediaciones. Ante esto, el organismo realiza labores preventivas. Aprendiendo a reconocer cómo pueden ser esos artefactos, qué tipo de artefactos podrían encontrarse en su comunidad. Para mí como madre, para mí el encerramiento significa seguridad. Esta comunidad fue una de las afectadas por recientes amenazas de grupos ilegales que provocaron el desplazamiento de más de 2.000 campesinos el pasado mes.
Cambiamos de tema, hablamos ahora de un golpe que han dado las autoridades aquí en Medellín a bandas de fleteros, a bandas de ladrones bajo esa modalidad. En operativos realizados en las comunas Castilla, Candelaria y El Poblado fueron capturadas 6 personas. 2 de ellas resultaron heridas, 2 hombres que se enfrentaron a la policía luego de cometer un hurto y en la persecución les dispararon a los uniformados. En la respuesta resultaron heridos. Estas personas previamente habían herido a la víctima en una zona céntrica de Medellín. Y otro de los capturados tenía brazalete del IMPEC, salía a delinquir teniendo el beneficio de casa por cárcel. Se realizó un seguimiento que terminó en la comuna Aranjuez con la captura de 2 hombres, uno de ellos portando brazalete electrónico del IMPEC, incautándoles un arma de fuego y recuperando la motocicleta, la cual había sido hurtada el 26 de octubre del presente año. 5:50, nos vamos para Cali. Los habitantes del barrio Guayacanes, esto queda en la comuna 5 de la ciudad, están denunciando que tienen una situación, un problema que se ha convertido pues en un dolor de cabeza para ellos por la presencia de habitantes de calle, pero lo peor de todo, de algunos consumidores de estupefacientes. Claro, mire, por supuesto, aquí la gran solución tiene que ser por parte de las autoridades para que les ofrezca alternativas a estas personas que están en situación de calle o que están consumiendo estupefacientes. Esto puede generar además situaciones de seguridad. El tema, lo que denuncia esta comunidad además, es que esto pasa justo al frente de un colegio. Diego, usted nos tiene más información. Marisa, televidentes, buenos días. Sí, estudiantes de primaria además, niños que tienen que presenciar pues este tipo de situaciones y de las cuales pues sus padres están muy preocupados. El llamado de la comunidad es precisamente a que las autoridades pues puedan poner en marcha ese plan de bienestar para estas personas en condición de calle, pues les puedan brindar un alojamiento en alguna zona donde no pueda generar estas situaciones. Esto ocurre en las carreras segunda y tercera entre calles 65 y 70 en el norte de Cali. Estamos con zozobra porque los niños cuando van a la escuela ven pues estas personas pues en su forma como visten y algunos consumen también estupefacientes y esto causa pues miedo a los niños cuando los llevan a la escuela. 5 de la mañana, 51 minutos. Miren, acá es donde decimos queremos recibir muchos turistas, pero buenos turistas. Miren, en Cartagena, Migración Colombia terminó expulsando a un ciudadano estadounidense que acumuló 5 medidas correctivas por agresiones, desorden y estafas en restaurantes de la ciudad. Entonces, si no vienen a que la economía pulule, ¿a qué vienen? Un señor que consideran como un riesgo para la convivencia y por eso dijeron lo expulsamos del país, se fue bajo custodia hasta Miami. Los detalles los tiene. Y que no vuelva. Que no vuelva. Gracias. Hola, buenos días, Isa Maritza. Pues así es, hay que decir que este turista norteamericano había llegado a la ciudad hace varias semanas y en los últimos días se había protagonizado diferentes escándalos luego de visitar establecimientos de comercio en la zona turística del Laguito y de Boca Grande. Allí llegaba, consumía y decidía no pagar la cuenta. A pesar de que ya la policía le había impuesto esas 5 medidas correctivas, el turista siguió teniendo malos comportamientos y por eso la autoridad decidió enviarlo de regreso hacia Miami, acompañarlo. 2 funcionarios de hecho lo acompañaron hasta esta ciudad y lo entregaron a la autoridad migratoria de ese país. Este señor pues había transgredido una cantidad de normas, entre esas normas a la moral pública, con situaciones obscenas, varias veces que se presentaron y bueno, eso solamente era suficiente, porque altera la convivencia ciudadana. 5:53, escuchamos a los barranquilleros que están en la alerta por el desabastecimiento de los bancos de sangre. Las autoridades están diciendo, por favor, vengan a donar, oye, sobre todo en esta época. María. Claro, esto por supuesto, más que todo es tender la mano para expresarnos con solidaridad. Es que estamos a finalizar el año, estamos en época de diciembre, pero además de eso se vienen los carnavales, que es la época en donde más se incrementa la demanda de sangre. La donación se redujo en un 30%. Jairo, usted nos amplía esta noticia, por supuesto. Si estamos haciendo un llamado para que las personas vayan a donar, la pregunta también es, ¿dónde pueden acercarse? ¿A dónde pueden ir? Marixa, Isabela, muy buenos días. ¿Dónde se pueden acercar? Hay un banco de sangre ubicado en el norte de Barranquilla, en el sector de la carrera 43 con calle 72, que hoy está siendo transformada en la avenida Shakira.
pero dicen las autoridades que se ha reducido la donación de sangre en un 30%, y esta temporada de fin de año que se pega con la temporada de carnaval es cuando más accidentes de tránsito se generan por el consumo de alcohol, hay riñas y se requiere mucha sangre para atender a las personas que llegan con esas emergencias, sobre todo en las unidades de cuidados intensivos y en las emergencias de los hospitales. Las donaciones para esta época navideña bajan hasta en un 30%, según informes del Instituto Nacional de Salud. Las transfusiones diariamente oscilan alrededor de 1.100 pacientes transfundidos, de los cuales 100 de estos 1.100 son niños menores de 1 año. Donar sangre significa que también en algún momento cuando uno la necesite, ahí va a estar. 5:55, gracias a todos nuestros corresponsales por las noticias de las regiones, de nuestras ciudades. Por el momento nos vamos con los momentos de fe del Padre Walter Zapata. De acuerdo con tu fe, así te irá en la vida. Si tienes fe, nada te será imposible. Muy buenos días para todos aquí en Noticias RCN. Hoy vivimos en la iglesia la presentación de la bienaventurada Virgen María. Fue llevada al Templo de Jerusalén a los 3 años de edad por sus padres San Joaquín y Santa Ana para consagrarla al servicio del templo, aprendiendo desde pequeña el sentido de las promesas de Dios y la llegada del Mesías. Con el nuevo documento sobre la Virgen María Mater Populi Fidelis, al cual por razones pastorales no me había referido, de si la Santísima Virgen es o no corredentora y mediadora, digámoslo como siempre lo ha dicho la Santa Madre Iglesia, que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo nuestro Señor. De si es corredentora, creo que ni en el sermón de más alto turmequé se ha pronunciado esa enseñanza o esa palabra. Sabemos y aceptamos los cristianos católicos que María es la Madre de Dios y Madre nuestra, que es el auxilio de todos los cristianos ante su amado Hijo Jesús, y que todo lo que pidamos a ella se nos concederá por estar más cerca de su divino Hijo. Con fe, sigamos diciéndolo: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Y este domingo, otra madre hermosa se corona sus 90 años, mi linda mamá Livia Elena, a quien desde ya felicito y bendigo, dando gracias a Dios por su vida, por su entrega generosa al hogar y por siempre estar ahí para todos. Feliz cumpleaños, mamá. Gracias, Dios, por ella. Que el Señor los bendiga y los guarde en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y se les quiere con el corazón. Feliz cumpleaños desde esta casa periodística, desde RCN. Gracias, porque ella además le ha dado un regalo a RCN, que es el Padre Walter. Sí. Y ella es una santa, por aguantárselo. Sí. Y nosotras también. 5:57 y avanza nuestra primera emisión. Vámonos a los titulares de las principales noticias. Ella me llama y me pide ayuda de que la saque de allá. Este padre dolido exige explicaciones del por qué su hija de tan solo 13 años, reclutada por las disidencias, murió en un bombardeo de la fuerza pública en el departamento de Guaviare. En minutos, su testimonio. Y crece la angustia por el secuestro de Miguel Ayala, el hijo del cantante Giovanni Ayala, raptado en la vía Popayán, Cali. Músicos exigen su liberación y las autoridades anuncian nuevas estrategias para detener la ola de secuestros en Cauca. 4 meses completan secuestrados por el ELN en Arauca los 2 policías de la Dijín. Veteranos de la fuerza pública caminan desde Bucaramanga hacia Bogotá pidiendo su liberación. Fue rescatado en Soacha, Cundinamarca, el alcalde de Chimichagua, César José David Rocha. Hombres armados lo interceptaron cuando se desplazaba hacia Bogotá. A 5 personas las detuvieron. Secretarios de salud pertenecientes a Socapitales declaran innegable la crisis en el sistema y la ruptura total de la nueva EPS. Hay más de 11 millones de usuarios en riesgo y solamente esta EPS adeuda 21 billones a prestadores en Colombia. Presidente Petro apoyaría un plan para que Nicolás Maduro deje el poder. En su cuenta de X habla de un gobierno de transición compartido para convocar la voluntad popular. Nicolás Maduro señaló que ya está lista la primera exportación de gas de Venezuela hacia Colombia. Indicó que están a la espera de detalles técnicos para el inicio de la venta a nuestro país.
Galapa Atlántico inaugura el Festival de la Máscara y el Bejuco. Así se exalta el talento artesanal que ha cruzado fronteras hasta llegar al Super Bowl con Shakira. Hoy se fortalece con la creación de la marca Hecho en Galapa. Son las 6 de la mañana en punto. Nosotras, como siempre, siendo también el reloj de ustedes, el despertador para que salgan a trabajar, para que salgan a estudiar. Gracias por conectarse y saludamos a los que hasta ahora están prendiendo su televisor. En minutos vamos a hablar del proyecto de Transmicable en San Cristóbal, aquí en Bogotá. Oigan, avanza a toda marcha y ya está alcanzando un 78% de ejecución. La próxima semana comenzará el tendido y el empalme del cable que conecta las 3 estaciones, que tiene una longitud aproximada de 6 kilómetros. Miren, esta obra cuenta con 21 torres izadas y un puente peatonal que conecta el portal de Transmilenio del 20 de julio con la estación del cable. Y escuchen esto, que es muy importante. Gracias a esta obra se van a movilizar cerca de 4.000 personas, 4.000 bogotanos o ciudadanos de Bogotá que se van a ver beneficiados. Pero lo más importante de todo esto, Isa, es que van a reducir el tiempo de transporte hasta en un 70%. Eso es increíble. Son las 6 de la mañana, 2 minutos. Ahora sí, comenzamos con las noticias, comenzamos con nuestro bloque informativo hablando de la crisis de la salud, porque nosotros seguimos defendiendo a los pacientes y esto parece, Mari, que cada día toca más fondo. Ya no sabe uno si de verdad hay más para abajo para tocar, pero es el padecimiento de miles de colombianos que soportan lo indecible, no solamente porque tienen su enfermedad, sino las consecuencias porque no tienen sus medicamentos o sus tratamientos. Miren, muchas de las quejas son en la nueva EPS, que es una EPS mixta que tiene participación del gobierno, pero que además está intervenida por el gobierno. Es decir, el control total en este momento es del Estado. Son 11 millones de usuarios a nivel nacional. Bogotá concentra cerca de 900.000 pacientes. Pues son justamente ellos, los pacientes, los que están pidiendo que se tomen decisiones en materia de salud, que los escuchen, pero sobre todo, Isa, que les den soluciones, porque lo que está en juego es su vida. Están cansados de pedirlas, se necesitan ya. Están documentando la crítica situación que repiten todos los días y esto es en diferentes puntos del país. No hay un lugar mejor o peor que el otro. Son las 6 de la mañana, 4 minutos. Y este es el padecimiento que deben vivir centenares de colombianos todas las mañanas. Desde las 5:30 de la mañana están haciendo fila aquí atrás, al sol y al agua, para recibir unos turnos que se agotan a las 9 de la mañana. Tengo 2 personas acá que están padeciendo, porque esto no es un tema de servicio, es un tema de padecimiento. Señora, ¿cuál es su nombre? Miriam. Doña Miriam, ¿hace cuánto llegó usted acá? Hace 3 horas. ¿Alcanzó a tomar turno? No, me dicen que ya se la parquearon. Son las 9:30 de la mañana. Pero yo ya he venido 3 veces y no he podido lograr un turno para que me den el medicamento. Entonces, estamos en una situación tan engorrosa. Miren, en Bogotá un 7,28% de la población está afiliada a la nueva EPS y eso es mucho decir en una ciudad con cientos de miles y millones de habitantes. La población, el 22% presenta quejas por la falta de servicios y la atención en salud además. Pues nos vamos a ir justamente a una de las sedes de la nueva EPS que está en el barrio El Restrepo. Allí acompañando a los usuarios, a tantos pacientes afectados, está nuestro compañero Jason Vera. Jason. Compañeras, qué panorama tan complicado el que viven los usuarios de la nueva EPS. Hemos llegado hasta este punto, usted lo ha mencionado, en el barrio El Restrepo. Mire, el horario de atención inicia a las 7:30 de la mañana, pero las personas realizan una maratónica madrugada para intentar ser atendidos y obtener aquí, en este punto, sus medicamentos. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Luis Parra. Bueno, Luis, madrugó usted bastante. Sí, señor, a las 5 de la mañana estoy aquí. A las 5, lo que veíamos ahorita anteriormente. Bueno, ¿qué necesita reclamar y cómo le ha ido con ese tema de los medicamentos? Yo vengo a radicar. Ah, bueno, va a radicar. Sí, señor, mire, aquí están los papeles. ¿Cómo le ha ido con ese tema, digamos? No, eso es muy pésimo.
y más con medicamentos, hermano, que eso es muy delicado. Sufre el paciente. Buenos días, ¿cómo es su nombre? Misael Castro. Don Misael, bueno, nos decía que muchas veces le dicen a usted que a domicilio. Sí, a veces me dicen que me llenan el medicamento a domicilio y eso a domicilio no llega porque se quedan en mitad del camino. Lo segundo, le dicen a uno, no lo rediquen, que uno viene a buscarlo en las farmacias y uno llega a la farmacia, no, esto está a domicilio, así lo vayan, no se lo entregan a uno. Otro problema, que si hay el medicamento, si uno es un pendiente, no se lo dan, se lo dan al que llega, que hay preferencia, no sé qué pasará. Bueno, bastante complicado uno como usuario necesitando ese medicamento y termina sufriendo las consecuencias. Muchas gracias. Permítame un segundo, vamos a ver el siguiente informe en donde hay más voces de usuarios, no solamente acá en Bogotá, sino en el país, que muestran esta difícil y crítica situación de la nueva EPS. La situación cambió, pero para mal. Hay vidas en riesgo. Yo soy una persona con cáncer de páncreas y para mí los medicamentos son prácticamente vitales. Entonces me están matando de a poquitos. Cada día son más los casos de pacientes que se quejan porque no les entregan lo que les ordenaron en consulta. Tengo colostomía, tengo bolsa de colostomía y no me las han dado. Me dieron solo bolsas y barreras no. ¿Yo para qué quiero bolsas si no tengo barreras? Aquí uno viene por los medicamentos, nunca hay. Yo llevo desde hace rato, desde abril, mayo, junio hasta este mes, sin que me entreguen los medicamentos de la risperidona de 3 miligramos. Muchos son adultos mayores que aseguran que la crisis se ha sentido con más fuerza en los últimos meses. Vino por medicamentos y hace más de 5 meses atrás que no me han entregado medicamentos, acuridilo, valsartán, la rosuvastatina. Acuden a instancias legales, pero la solución no es la que esperan. Tuvimos que poner tutela para que le entregaran los medicamentos que no se los han entregado hace un año y cada que venimos a reclamar medicamentos nos dan 1 o 2 de toda la fórmula y nos acaban de decir hoy que hace 4 semanas no les llega pedido de medicamentos. Hacen un llamado al gobierno para que les vuelvan a entregar sus medicinas y poder vivir tranquilos. Mire, y es que la situación es tan crítica que 30 secretarios de salud del país, pertenecientes a Asocapitales, hicieron un manifiesto a la opinión pública en donde mencionan lo siguiente: la actual crisis de más de 11.7 millones de usuarios, esta es la EPS más grande del país, pues tiene una deuda de 21 billones de pesos a prestadores de salud en Colombia, lo que genera una ruptura de la red de prestadores. Y allí mencionan que por lo menos el 70% de los servicios especializados del país se reciben en estas ciudades principales. 1.943 quejas en Bogotá, lo que representa un 22%. Esa es la realidad, lo que viven los usuarios de la nueva EPS al intentar reclamar sus medicamentos, obtener citas con especialistas y tratamientos de enfermedades crónicas. Yo me despido desde el barrio El Restrepo. Ustedes tienen más información en Noticias RCN. Jason, muchísimas gracias. Una realidad muy dolorosa. El Estado parece que los olvidó, pero aquí en Noticias RCN tenemos un compromiso. No los vamos a abandonar, vamos a seguir allí con ustedes, acompañándolos y, por supuesto, haciéndole eco a este reclamo. Uno de esos secretarios de salud que usted decía firmó una solicitud justamente para prender las alertas alrededor de lo que está pasando con la nueva EPS es Gerson Bermón, secretario de Salud de Bogotá. A él lo saludamos, le agradecemos por estar con nosotros. Y, doctor Bermón, quiero preguntarle justamente cómo está afectando la crisis en la entrega de medicamentos y el aumento de las deudas de la nueva EPS a la atención en los pacientes, no solamente en la red privada, sino en la pública, que es la que maneja Bogotá. Primero que todo, y la mayor situación es con la entrega de medicamentos, que ha sido de verdad un desastre y que se está viendo reflejada en el ingreso de pacientes descompensados a las unidades de urgencias. Segundo, el pago de estas EPS intervenidas a la red pública y a la red privada se ha venido incrementando. Puedo dar el ejemplo de la red pública, donde pasamos de unas deudas promedio de 130.000 millones de pesos entre todas las EPS intervenidas antes de la intervención y pasó a 270.000 millones de pesos después de la intervención, lo que quiere decir que ha cesado los pagos de estas entidades hacia la red pública, y en la red privada está sucediendo exactamente lo mismo. Secretario, desde el distrito, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se está haciendo para responder las quejas de la ciudadanía, para darle soluciones a los usuarios?
nos hemos sentado con los diferentes superintendentes, ya me senté con el doctor Bernardo Camacho y ya le advertí, no hacen contratos estas EPS del régimen que están intervenidas con la red pública, no nos pagan, no nos postulan para pago. Esto ya se lo denuncié al superintendente de salud e invitamos también a los nuevos interventores a que se sienten efectivamente con las subredes. Pero finalmente esto ha sucedido y los resultados siguen siendo los mismos. Secretario, ¿qué implica para los usuarios que algunas instituciones, las que los deben atender, supuestamente no reporten con claridad sus cifras, es decir, esos costos de medicamentos y administración? Famisanar es una EPS con una siniestralidad del 130%. Nueva EPS ni siquiera podemos saber las cifras financieras porque no han sido claras en la entrega de nueva EPS para saber qué siniestralidad tiene la nueva EPS. Coosalud tiene una siniestralidad del 114%. Esto las hace insostenibles en la operación y finalmente esta sobrecarga del costo de atención a los usuarios, ¿dónde termina? En los prestadores, que no les pagan a las IPS públicas o privadas, o en los pacientes donde no les entregan los medicamentos y les toca tener gasto de bolsillo o les toca incluso ya pagar algunos procedimientos por cuenta propia. Gracias, secretario, por estos minutos con Noticias RCN. Son las 6:12 y justamente a esas declaraciones que ustedes escucharon y a otras que dio en las últimas horas el secretario de Salud de Bogotá, le ha respondido la nueva EPS. El secretario estuvo afirmando que ellos están poniendo en riesgo la sostenibilidad financiera de los hospitales por las deudas que tienen con la red y que se triplicaron esas cifras. Pasaron de 35.000 millones de pesos a 90.000. La nueva EPS señaló que entre enero y septiembre ha pagado cerca de 74.000 millones de pesos, mientras que el año pasado, entre abril y diciembre, los giros fueron de 45.000 millones de pesos. De la mañana, 13 minutos. Vamos a cambiar de tema. Vamos a hablar ahora de uno que es inaceptable, que nos duele profundamente, que es la cara más difícil, más dolorosa, más indignante del conflicto en nuestro país. Es el reclutamiento de menores, que según cifras de UNICEF ha aumentado en nuestro país en un 300%, Isa. Qué doloroso esto, sobre todo pues para quienes somos papás y no quisiéramos ver a nuestros hijos, por supuesto, metidos en la guerra con un fusil. El destino de nuestros niños está marcado por la guerra. Les tenemos aquí ahora la historia de un padre que carga este dolor que es inhumano. No solamente le reclutaron a su hija, la estuvo buscando, sino que además murió en medio de uno de esos bombardeos de los últimos días por cuenta de la fuerza pública. Sí, Mari, el de Guaviare, precisamente del que estábamos hablando esta semana. Lo que dice su papá es que a ella la reclutaron las disidencias de las FARC, él la encuentra porque se la pasa muchos días buscándola, finalmente sabe dónde está, denuncia su reclutamiento, suplica que la salven, pero dice que ninguna autoridad lo quiso escuchar. Pues que sea James Almanza, nuestro periodista, que habló directamente con este papá lleno de dolor. ¿Qué fue lo que le contó y qué fue lo que denunció James? Hola Isa, Mari, televidentes, buenos días. Pues por tercer día consecutivo hemos estado aquí en las instalaciones de Medicina Legal en Villavicencio, escuchando a los familiares de esas 20 personas que murieron en el bombardeo en el municipio de Calamar, zona rural, en el departamento de Guaviare. Y son historias desgarradoras, especialmente las historias de los 7 menores que cayeron en este bombardeo. Tuvimos la oportunidad de hablar con este padre de la menor, de la más pequeña, Marisa, tan solo 13 años. Fue reclutada por las disidencias de alias Iván Mordisco en enero de este año y tuvo comunicación constante con su papá pidiendo que la sacaran de este lugar. Veamos el informe. Mi hija era una persona muy alegre, muy dinámica. Así recuerda este hombre a su pequeña, una niña de tan solo 13 años que murió en el bombardeo del departamento de Guaviare. Invadido por el dolor, recuerda cómo se la llevaron de su casa. Fue forzado por Fuerzas Armadas Ilegales de las FARC-EP. La reclutan el 2 de enero de este año por falta de presencia del Estado. La buscó por varios meses y la respuesta del grupo armado siempre fue la misma. Busco la forma de comunicarme prácticamente con ellos para que me entreguen la niña, que me hagan la evolución de mi hija, y lo que dicen es que prácticamente ella no quiere hablar con nosotros. Un día pudo contactarse con ella, que le manifestó su anhelo de regresar a casa. Ella me llama
y me pide ayuda de que la saque de allá. Este papá había denunciado la desaparición de su hija y acudió a las autoridades para pedir ayuda. Incluso les entregó unas coordenadas sin saber lo que pasaría después. Le doy información al ejército y a la fiscalía para que me ayuden a sacar a mi hija de allá. Prácticamente no me dan el apoyo, en donde mi hija me da ubicaciones en tiempo real y en tiempo actual, y pues prácticamente pues creo que eso llevó también a cabo hacer el operativo de tener toda la información y la ubicación donde se encontraban ellas. Cuestiona los operativos militares que hoy le arrebataron a la pequeña. Prácticamente la culpa la tiene el gobierno por no tener entidades como ejército, policías, donde se encuentran los indígenas prácticamente desfavorecidos al Estado. Lo que exige ahora son respuestas y acciones concretas del gobierno para proteger a los jóvenes en esas zonas alejadas donde hacen presencia los grupos armados. Fuertes denuncias y declaraciones que hace este papá, que además, Mari, terminan respaldadas por las cifras, porque es que estamos hablando de que desde enero de 2024 hasta la fecha hay cerca de 800 niños que han sido reclutados. Sí. Lo que está denunciando él es verdaderamente el abandono del Estado. Mire, Isa, puede además haber mucha discusión, debate, posiciones alrededor de si se puede o no bombardear lugares en donde hay sospecha de presencia de menores, pero lo que sí es cierto, por lo menos en este caso, según este testimonio de un papá desesperado, angustiado y ya frustrado por lo que pasó, es que a esa niña la pudieron haber salvado porque él denunció y dio las coordenadas. Y lo que le llegó a esa pequeña no fue un soldado para rescatarla, sino una bomba para asesinarla. Y eso es doloroso y eso se tiene que cuestionar. 6:17 de la mañana, cambiamos de tema y les contamos que los hombres del Gaula de la policía rescataron en Soacha, Cundinamarca, al alcalde de Chimichagua del departamento de Cesar, a José David Rocha. Hombres armados lo habían interceptado en la tarde de ayer cuando se desplazaba hacia Bogotá. 5 personas fueron detenidas y además un menor aprendido. Se trata de José David Rocha Quintero, alcalde de Chimichagua, Cesar, quien había sido secuestrado en Soacha tras ser engañado con una supuesta negociación de maquinaria a bajo costo. Al llegar a un parqueadero en el barrio La Unión fue intimidado y privado de la libertad. Pocas horas después, sus familiares y colaboradores recibieron llamadas en las que el mismo alcalde le solicitaba la consignación de 50 o 100 millones de pesos. Con labores de inteligencia, los uniformados ubicaron el exacto lugar donde permanecía retenido el alcalde. Hasta allí llegó un equipo operativo que ingresó de manera controlada y rescató al alcalde sin que sufriera ningún tipo de lesión. En el sitio fueron capturados 2 hombres que lo custodiaban y se localizó a otros 3 presuntos responsables, además de la aprehensión de un menor que había participado en el secuestro. El secuestro, que también está registrando altísimos índices en estos últimos meses en nuestro país. Y acá en Noticias RCN estamos al lado de todas estas familias. Queremos mostrarles en este momento el rostro de quienes hoy están en cautiverio, de algunas de las personas que hoy están en cautiverio y que están sufriendo el secuestro. Pero por supuesto, no son solamente ellos, son también todas sus familias que en este momento están en medio de una incertidumbre. Muchos de ellos no tienen ningún tipo de noticia ni de rastro, ni siquiera de acompañamiento de las autoridades. El ruego de cada día es para que termine este drama, para que puedan volver a verlos, abrazarlos, para disfrutar de la vida juntos, como se debe, para poder estar reunidos en familia en esta Navidad, en este fin de año. No hay derecho a que delincuentes estén privando de la libertad a las personas. En Noticias RCN insistimos, sin condiciones, libérenlos ya. Que lo traiga sano y salvo. En Colombia hay familias que viven con el alma en pausa. Han sido días, meses y hasta años en los que amanecen con esperanza y anochecen con preguntas que nadie responde. No sabemos nada de él ni nada. A la fecha no hemos recibido ninguna prueba, ninguna llamada, nada. Mi papá sufre de artrosis avanzada. Ni tampoco conozco del estado de salud de mi esposo, no conozco en qué lugar se encuentra. Cada ausencia se vuelve un silencio que pesa y cada silencio una súplica. El secuestro sigue arrebatando tranquilidad, dejando hogares enteros viviendo a medias, esperando una señal, un mensaje, una luz y una respuesta a sus plegarias. Que yo prácticamente ni duermo, es que yo ni como por estar pensando en la vida de ella, ni por qué fue, porque yo no hallo por qué se llevaron a mi hija así de esa manera. Lo necesitamos en casa, tanto la hija de él y
toda la familia. Estas voces siguen rogando, aferradas a una ilusión, y se unen en un solo clamor: que los regresen, que vuelvan a casa. Y acá en Noticias RCN también insistimos, sin condiciones, libérenlos ya. Isaí, eso nos importa a nosotros, nos está doliendo a nosotros como periodistas, que todos los días tenemos que hablar con las familias que están dolidas, pero no le importa, parece, a las personas que tienen en sus manos el poder para que esto termine, que es a las autoridades, que es al gobierno nacional. Este llamado tiene que llegar hasta allá, hasta donde tenga que llegar, Ministerio de Defensa, Casa de Nariño, donde sea. Son muchas personas las que en este momento están sufriendo de estos cautiverios. Nos solidarizamos con ese dolor porque nos ponemos en su lugar como si fueran nuestros padres, como si fueran nuestros hermanos. Nosotros nos vamos a una pequeña pausa, ya regresamos con muchas más noticias. Apenas son las 6:21 de la mañana, nos queda mucho. Son las 6:30 de la mañana, les agradecemos que continúen conectados con nosotros. Miren, hace unos minutos antes de irnos a la pausa estábamos hablando del secuestro de civiles, pero también queremos mencionar a nuestros uniformados, a los policías que están secuestrados por el ELN desde hace 5 meses. Aquí hemos puesto sus fotografías, hemos hablado con sus familias porque las acompañamos. Son el subintendente Frankie Hoyos y el patrullero Fabián Pérez. En esa imagen de una de las pruebas de supervivencia. La angustia de estas familias es infinita, no han vuelto a saber nada de sus seres queridos y por supuesto están pidiendo su pronta liberación. Así como la hemos pedido el resto de colombianos, como la hemos pedido aquí desde el periodismo, pero ahora a esta petición de libertad se une un grupo de veteranos de la Fuerza Pública también. Vamos a preguntarle a Lisa cuál es ese evento que van a realizar justamente hoy, Liz, para pedir por la libertad de los secuestrados. Isamar y televidentes, buenos días. Pues mire, cerca de las 10 de la mañana llegarían aquí los veteranos de la Fuerza Pública, quienes vienen desde Bucaramanga caminando hacia acá, hacia la ciudad de Bogotá, pidiendo por la liberación no solamente de los 2 policías de la DIJÍN, sino también por los funcionarios de la Fiscalía. Mire, aquí también llegarán las familias que, como usted dice, los hemos estado acompañando durante este tiempo y aseguran que después de 4 meses no hay una respuesta clara y concreta por parte de las entidades para lograr una liberación de sus seres queridos. E igualmente le hicieron un fuerte llamado al gobierno, pues ellos aseguran que no requieren de discursos, sino requieren son de acciones para lograr tener nuevamente a sus seres queridos en casa. Han sido 4 meses de angustia para las familias del subintendente Frankie Hoyos y el patrullero Fabián Pérez. Cada día que pasa anhelan con más fuerza el poder verlos de nuevo. No es justo que las familias tengamos que vivir con una angustia sin que exista un camino hacia su libertad. Han salido a marchar, se han unido con las familias de los funcionarios de la Fiscalía para alzar su voz y llegar a las instituciones correspondientes. No hemos sabido absolutamente nada de las reuniones, de lo que ellos están haciendo para la liberación de mi hijo. A ellos también se unieron los veteranos de la Fuerza Pública. Exigimos su liberación en esta Navidad para que estén con su familia. Desde el 9 de noviembre salieron desde Bucaramanga y esperan retornar en las próximas horas a Bogotá. 6:32 de la mañana, vamos con otras noticias en medio de todo ese despliegue que ha hecho Estados Unidos en el Caribe y ahora también en el Pacífico, atacando lanchas y la presión que ha hecho también contra el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. El presidente Gustavo Petro se ha pronunciado, está insistiendo en que se opone a cualquier camino que no sea una negociación. Y es que además sabe que en las últimas horas se encendieron todas las alertas porque hubo un avión estadounidense de combate que estuvo sobrevolando muy cerca a Venezuela. Pues el presidente Gustavo Petro, que se opone a cualquier incursión por tierra en ese país, dijo en su más reciente publicación en la red social X que debería haber un gobierno de transición compartido, es decir, entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición, y después convocar a la voluntad popular. El presidente Gustavo Petro recordó algunos de los esfuerzos que durante su mandato ha adelantado para la solución de la crisis en Venezuela, como el diálogo de varios países con la oposición venezolana en Bogotá en tiempos de la administración de Joe Biden en Estados Unidos. La idea era lograr un desmonte de sanciones a Venezuela y a Maduro, abrir un clima de desescalamiento del conflicto político rápido y lograr elecciones libres cuanto antes. No se presentó el desbloqueo de Venezuela, ni dejaron participar a Corina, ni le quitaron el precio a la cabeza de Maduro y las elecciones
no fueron libres. Petro insistió en una salida negociada. Un gobierno de transición compartido para convocar una voluntad popular amplia que decida sobre acuerdos y puede abrir caminos de democracia sin presiones indebidas. Dijo que la amenaza armada extranjera y un desmantelamiento violento del Estado venezolano solo traerá el fortalecimiento de bandas que buscarán control territorial. 6 de la mañana, 34 minutos. Tenemos otros temas. La Contraloría General de la Nación visitó el nuevo proyecto del centro carcelario Herón en Riohacha. El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga habló sobre la importancia que tiene la ejecución de esta obra para disminuir el hacinamiento en la región. Con una inversión de más de 303.000 millones de pesos y un avance físico superior al 82%, este establecimiento Herón tendrá una capacidad para más de 1.500 reclusos. Su entrega es vital para descongestionar la actual prisión y garantizar condiciones dignas. En esta visita reconocemos que ese 88% de avance físico y técnico es una realidad, que parte de la infraestructura, como ustedes lo pueden ver en las imágenes que acompañan esta visita, ya se encuentra en la etapa final de culminación de obras civiles que están proyectadas para terminar en abril del año 2026. El llamado de la Contraloría es urgente. Exigen a la Unidad de Servicios Penitenciarios implementar un plan choque que asegure la culminación de la obra para su puesta en funcionamiento en 2026. Lo que significa de que hoy está más cerca de terminarse que de convertirse en una obra crítica o en un proyecto inconcluso. La nueva cárcel incluirá condiciones especiales para las comunidades indígenas de la zona y un pabellón exclusivo para mujeres. 6:35. Muchos nos preguntamos qué pasa con la basura peligrosa que viene de clínicas y hospitales y esos residuos voluminosos de las calles. Pues ahora van a tener un nuevo destino y será sostenible. En Antioquia, el Parque Ambiental Ecologística 2.0 está transformando estos desechos en Ecofuel, que es un combustible limpio que reemplaza hasta el 30% del carbón en la industria cementera. Una solución que, además de innovadora, alarga la vida de los rellenos sanitarios. Es basura, son residuos de clínicas y hospitales, también material sobrante de centros de salud veterinarios, elementos biosanitarios considerados peligrosos, pero que en este lugar se transforman. Son los residuos generados de todas estas actividades de salud, llegan a la planta y tienen que ser desactivados, dejarlos inertes. Al Parque Ambiental Ecologística 2.0 llegan cada mes 8.000 toneladas de basuras, que incluyen desechos industriales y domiciliarios. Que recibimos, por ejemplo, todos los voluminosos clandestinos que las personas dejan en las vías, en las calles, las poltronas, los sofás, las camas, los colchones, por ejemplo, y son materiales que si no llegaran acá terminarían necesariamente en el relleno sanitario. Y esa energía limpia se llama Ecofuel, un combustible que termina así en grandes paquetes que son llevados a las industrias cementeras de Antioquia. Y que les permite reemplazar entre un 15 y un 30% el combustible convencional como es el carbón. El Parque Ambiental Ecologística 2.0, que usa vehículos eléctricos, se alimenta en gran medida con paneles solares y recircula el agua, es un aliado clave para aumentar la vida útil y la capacidad de los rellenos sanitarios. Pero no es todo en noticias, viene una de las secciones más esperadas por nuestros televidentes en la mañana, la mesa ancha para analizar, debatir, discutir y entender los temas del día en Colombia y en el mundo. Hoy nuestro invitado es Camilo González, de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Javeriana. Cami, bienvenido de nuevo, él ya estaba acá, es habitual. Pero gracias por madrugar un viernes, que no es lo mismo. Camilo, bienvenido. Y Julio también, bienvenido. Miren, y es que vamos a arrancar hablando de temas internacionales que se relacionan mucho con Colombia, por supuesto, Venezuela. Venezuela, en donde está el régimen de Nicolás Maduro, en donde uno podría decir ha habido un asedio, una presión muy importante de Estados Unidos en los últimos meses con el despliegue de buques en el Caribe. Pero no solo eso, en las últimas horas también sobrevolaron varios aviones de combate de Estados Unidos muy cerca a las costas de Venezuela y eso, por supuesto, encendió todas las alertas. En medio de todo eso, además de eso, pues ha habido pronunciamientos por parte de la diplomacia colombiana. La canciller Rosa Villavicencio dijo que Maduro podría estar de acuerdo con una salida negociada. Trump dijo que estaría dispuesto a reunirse con Maduro. Maduro dijo que estaba dispuesto a reunirse con Trump. Pero en las últimas horas, una propuesta del presidente colombiano, de Gustavo Petro, hablando de un gobierno de transición compartido al mejor estilo del Frente Nacional en Colombia. Camilo,
¿Qué concluimos de todo esto? Sí hay muchas campanas de alerta internacionales para que definitivamente salga Maduro de una forma negociada con un régimen de transición. Bueno, esto es una propuesta que ya se había planteado en su momento en 2024, antes de las elecciones, y que incluso el propio Maduro, pues, de alguna forma rechazó. Entonces, no creo que exista un incentivo nuevo para que efectivamente Maduro vuelva a aceptar una propuesta de esas. Pero no hay un incentivo nuevo, pero está Trump en Estados Unidos que le está metiendo presión al asunto. No, eso no cambia un poquito este ajedrez. Pero eso tiene un efecto paradójico, y es que cuando tú amenazas a un dictador, pues se atrinchera mucho más. Porque hay altos costos, hay unas apuestas mucho más altas de que salga, pues obviamente, por la fuerza. Y ciertamente la propuesta del presidente Petro pues viene como a hacer una suerte de salvavidas. Entonces, ¿qué es el salvavidas? Pues que obviamente para evitar que se atrinchere, pues le damos garantías al dictador de que salga. Los dictadores se atrincheran simplemente porque tienen miedo de que o que los maten, o que los metan a la cárcel, o que les hagan algo a sus familias o a su círculo cercano. Entonces, ciertamente, pues cae en un momento en donde efectivamente hay una amenaza creíble de que efectivamente puede salir por la fuerza, y que obviamente pues le lanza este salvavidas para que obviamente Maduro pues sienta que tiene una salida segura del poder. Julio. Pues esta ha sido la semana de los grandes reversazos. Este sí es histórico, Maritza, porque es que no podemos olvidar que el M-19 nació como reacción al Frente Nacional, precisamente a la elección de Misael Pastrana, que fue el último presidente del Frente Nacional, y que ahora el gran líder histórico del M-19, Gustavo Petro, proponga como salida a Venezuela una figura similar al Frente Nacional en Colombia, que supuestamente había sido el origen de toda la lucha armada del M-19, es increíble, de verdad. Esto es insólito. Y además, digamos, es cierto, o sea, tradicionalmente el presidente Gustavo Petro ha criticado el Frente Nacional porque dice así, eso fue una repartija del poder, y ahora elogia al Frente Nacional y dice que fue lo que logró acabar con décadas de violencia en nuestro país. Que ha sido una de las grandes banderas históricas de la izquierda colombiana y de las luchas guerrilleras durante muchas décadas, fue el Frente Nacional. Entonces, bueno, pero al margen de eso, pues la posición del gobierno colombiano no cambia, sigue siendo de simpatizar con el régimen criminal de Venezuela. El presidente incluso en ese trino en el que expresa eso en redes sociales, en Twitter, pues de que si hay unas gestiones de mediación, dice que la culpa de que no haya elecciones libres en Venezuela es de Estados Unidos por el bloqueo. Pues un absurdo, ¿no? Le lava las manos al régimen que está oprimiendo a los venezolanos y dice que la culpa es de Estados Unidos, algo que pues nadie entiende. Y pues sabemos de los ataques que le ha hecho a la oposición venezolana, ha sido muy duro con la oposición venezolana, muy blandito, más que blandito, muy colaboracionista con el régimen de Maduro. Se han propuesto rutas incluso de colaboración económica con el régimen de Maduro. Entonces, pues bueno, la mediación de Colombia hay que tomarla con beneficio de inventario, porque no es la mediación de una parte imparcial, es la mediación de un grupo político, el Pacto Histórico, aliado del madurismo. Entonces, pues, por eso digo que hay que tomarla con beneficio de inventario. Y yo no creo que la solución a que un régimen a la salida de un régimen criminal dictatorial sea que ese régimen dictatorial y criminal gobierne parcialmente. Eso nunca va a funcionar. No, eso nunca va a funcionar, Maritza. Allá hay unas estructuras criminales que van a evitar que un modelo de esos funcione. A estas personas hay que sustituirlas y que sea el presidente electo democráticamente el que llegue. Yo creo que no hay unas soluciones intermedias, no hay grises en ese... Camilo, sobre ese punto, que digamos es el otro punto de discusión ya hoy, que haya una especie de cogobierno, régimen, oposición, no sé, Vladimir Padrino, Diosdado Cabello con Edmundo González o María Corina Machado, eso que realmente qué camino tiene, qué presentación tiene, porque hasta el momento habíamos hablado, ok, si es que tiene futuro una negociación con Nicolás Maduro, viene un régimen o un gobierno de transición, pero aquí estamos hablando de un cogobierno, un gobierno compartido. Es muy poco probable, ciertamente las estructuras en Venezuela ya están cooptadas, entonces ciertamente les pueden dar a la oposición un espacio en la presidencia, pero el chavismo, el madurismo se queda con otros poderes, entonces existen estos vetos, existen estas fricciones que ciertamente van a impedir que ciertamente el país avance y sobre todo van a tomar como excusa de que no está avanzando el país y el chavismo, las fuerzas militares, la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, pues va a tratar de justificar esto con una toma del poder. Entonces es como una especie de chavismo, madurismo con otra cara. Y en ese sentido, pues ciertamente tiene muy pocas probabilidades de que funcione. Ciertamente lo que uno ve en este tipo de gobiernos es
dar, pero también tener una suerte como de garantía de que efectivamente que quien gobierne, en este caso la oposición digamos, en términos mucho más hipotéticos, pues no logre, digamos, suficiente poder para afectar a la otra parte, que en este caso será el chavismo. Y tampoco hay que olvidar, Maritza, que el propio régimen de Maduro ha construido una oposición fake, digamos, una oposición que en realidad es una dependencia del chavismo y que la utilizan para este tipo de cosas. Seguramente la propuesta del chavismo será cogobernar con la oposición que ellos elijan, que en realidad pues es, digamos, una facción. ¿Que en este caso sería quién? No, pues hay diferentes políticos. Hay gente que dice que Capriles está un poco Por ejemplo, como en el señor esa... Capriles ha sido caracterizado en ese grupo y otros políticos que supuestamente eran de oposición, Sí. pero están muy cerca del madurismo. Miren, entonces muy rápidamente, si no es un cogobierno, si no es un gobierno de transición, si no es vía la presión militar de Estados Unidos, si no fue ya el cerco diplomático que vimos que definitivamente fracasó, ¿qué es? ¿Por dónde pasa la solución para Venezuela? Que lo que sí es cierto, hoy en día tiene un régimen ilegítimo que se quedó en el poder muy a pesar de que perdió las elecciones. 30 segundos para cada uno para pasar a nuestro siguiente tema, Camilo y Julio. Es la pregunta del millón, creo que puede ser la combinación de todos y ciertamente pues a veces este tipo de regímenes se cae por algo muy sencillo. Entonces muchas veces una manifestación, una toma del poder por parte de los militares pues puede dar al traste con un gobierno de muchos años. Sí, Julio. Las dictaduras se derrumban, Maritza, a veces por la fuerza, a veces por la democracia. Por ejemplo, el caso de Pinochet en Chile, que fue un proceso, digamos, de relativamente ordenado como el que uno quisiera ver en Venezuela, muchas veces por la violencia, otras veces por factores económicos. Lo que sí es que se derrumban repentinamente. Entonces pueden durar muchos años, lo vemos en Cuba, 60, 70 años de dictadura. El día que se caiga la opresión de los Castro o la opresión de Maduro en Venezuela, va a ser una sorpresa, lamentablemente no sabemos cuándo. Miren, pasemos a nuestro siguiente tema y es que en Colombia todavía no se ha abierto oficialmente la mesa de negociación del salario mínimo, pero las discusiones sí ya están sobre la mesa. Hemos escuchado varios pronunciamientos en los últimos días. En algún momento el ministro del Interior, que no tiene nada que ver en esta discusión, dijo que el salario mínimo podría llegar a 1.800.000 pesos. Las centrales obreras ya dijeron que mínimo 2 dígitos. Entraron varios centros de pensamiento y varias agremiaciones a decir no puede ser de más de un dígito porque pues, no se ajusta al crecimiento del IPC. ¿Cuál podría ser? Arranquemos por un tema muy sencillo, que es cuál podría ser realmente el ajuste real de un salario mínimo para el país que tenemos hoy fiscalmente muy mal. Bueno, Maritza, lo primero que hay que decir es que en realidad el salario mínimo en Colombia es 0, porque en Colombia tenemos una tasa de desempleo todavía muy alta y que el gobierno establezca un salario mínimo legal para los trabajadores formales, que son una minoría del país, no significa que sea el salario mínimo que un trabajador informal, alguien que cuida carros en la calle, alguien que trabaja como mesero en un pequeño restaurante, toda esa gente no tiene salario mínimo legal, reciben lo que pueden y en las condiciones que se pueda. Entonces, este tipo de decisiones hay que tomarlas pensando que en Colombia la mayoría de trabajadores siguen en la informalidad con un porcentaje escandaloso cercano al 60% y ellos no están en mesas de negociación, no hacen parte de mesas tripartitas, nada de eso. Entonces, dicho eso, todos queremos que todos los trabajadores colombianos, no solo los formales, sino la mayoría que son informales, tengan mejor nivel de vida. Ese es el objetivo. Y para que tengan mejor nivel de vida, pues tienen que tener mayores ingresos. Y eso, la única variable que importa ahí no es esa definición en esa mesa. Entonces, ojalá que el gobierno tome una decisión razonable. Sí, si nos vamos pero con razonable podría ser de 2 dígitos realmente o no, no. de ninguna manera, porque la inflación, Exacto. Maritza, está cercana al 5%. Si usted hace un incremento de más del 10%, pues seguramente va a seguir impulsando las presiones inflacionarias y no ganamos nada, porque podemos tener un salario nominal más alto, pero en términos de capacidad adquisitiva, que es lo que nos importa, en términos de la capacidad de la gente para comprar cosas en el supermercado, pues tenemos una erosión. De nada nos sirve tener como en Venezuela incrementos Julio, gigantes si la inflación es muy alta. Se me acabó el tiempo, pero pues no puedo dejar de darle la palabra a Camilo en este tema. Camilo, muy rápidamente sobre salario mínimo. Yo creo que el gobierno con esta propuesta, por querer de alguna forma dar más consumo a las personas, mejorar su calidad de vida, pues ciertamente está colocando 2 grandes problemas a futuro. Uno, lo de las tasas de interés, por lo tanto eso frena obviamente la inversión. Y en segunda medida, pues obviamente lo que comentaba Julio, lo de la inflación. De nada vale tener muchos billetes, pero esos billetes no te alcanzan para comprar lo necesario. Bueno, pues Camilo, muchísimas gracias. Un feliz viernes. Julio, también un feliz viernes. Nos vemos la próxima semana, 7:10. Isa, usted tiene más noticias.
Sí, Mari, le quiero contar a nuestros televidentes que nuestro director de noticias, José Manuel Acevedo, ayer presentó su nuevo libro, El País en sus manos. Es una obra en la que recoge allí la visión de 40 colombianos jóvenes que desde distintos liderazgos, desde distintas regiones del país, le apuestan a construir una mejor Colombia. El país en sus manos es el nuevo libro de José Manuel Acevedo, director de Noticias RCN. Reúne 40 historias de líderes que construyen país y que tienen menos de 40 años. Son 40 que en realidad podrían ser 33 millones de colombianos que hoy tienen menos de 40 años. Así que hay que seguir buscando esas historias que se dan por todos lados, la verdad. Hay mucha gente buena haciendo muchas cosas buenas. En el Auditorio Lleras de la Universidad de los Andes fue la presentación del libro. Allí sus protagonistas contaron sus inicios y propósito de vida. Es orgullo y gratitud por hacer parte de este grupo de 40 jóvenes por debajo de 40, en donde son historias de resiliencia, de fuerza. Significa algo muy bonito y es que estamos haciendo una labor muy bien para Colombia. Están representando al país en diferentes ámbitos, desde lo tradicional hasta lo social, hasta lo político. Un libro que recopila historias de vida inspiradoras de distintas regiones de Colombia. Desde el arte, el emprendimiento, la ciencia, la medicina, pero también los empresarios y los artistas y los viajeros y los blogueros y los influencers están haciendo las cosas bien. Menores de 40 que transforman el país, que empujan a las nuevas generaciones. 7 de la mañana, 20 minutos, avanzamos con más aquí en Noticias RCN. En el Urabá antioqueño, la creatividad y la esperanza se unieron en un solo lugar. Familias, jóvenes y cuidadores de personas con discapacidad mostraron que el talento florece cuando existen espacios para creer y para crear. Historias que inspiran y que hoy se convierten en un ejemplo de unión y resiliencia. Y es que detrás de cada emprendimiento hay un sueño que avanza con pasos firmes. En una feria, esas manos que trabajan con amor encontraron un escenario para demostrar su fuerza, su arte y su capacidad de transformar vidas. ¿Cómo están? Y aquí yo vendo mis cuadros. Breiner es uno de los 30 emprendedores que, acompañados por sus familias, compartieron con los asistentes todo tipo de productos creados desde el corazón. Estoy feliz y agradecida de estar acá y acá les ofrezco las facilidades. Yo misma las hago. Tenemos emprendimientos de toda clase, desde alimentos hasta productos terminados como bolsos, tapetes. Más de 100 personas participaron en la feria, demostrando que con oportunidades, apoyo y compromiso es posible abrir caminos y seguir adelante. Tenemos acá a las instituciones que trabajan con población o que atienden población con discapacidad, las cuales hacen una labor muy linda desde las aulas de clase. Una gestión conjunta entre Fides y la alcaldía de Apartado que permitió brindarles un espacio a estas familias y jóvenes luchadores que cada día demuestran todo lo que tienen para ofrecernos. 7:21 de la mañana, los viernes son mis favoritos porque hablamos en voz alta de salud mental. ¿Sí saben cómo dicen que el mundo de hoy nos mantiene el sistema nervioso en alerta todo el tiempo? Y cómo no, si nos la pasamos scrolleando en el celular rapidísimo, vemos un montón de tráfico en la calle y además tenemos un montón de cosas que resolver en el trabajo y en la casa y vivimos con un afán. Pues ¿cómo les parece a ustedes que el cerebro empieza a activar una respuesta ante todo ese estrés? Y en psicología y en psiquiatría se le conocen algunas de ellas como conductas de hiperactivación. Isa, ay no, ¿qué? ¿Eso qué es? No se me vayan a enredar con el nombre. ¿Qué tal si simplemente le ponemos que estamos viviendo últimamente en modo alerta? ¿Sí o no? Que uno está como encrespado todo el tiempo y así mismo empieza a responder a la vida. Incluso cuando no hay por qué estar estresado, por qué estar afanado, lo estamos. Si no, pónganse a pensar cómo hacemos la mayoría de las actividades del día a día, las chiquitas, en un piloto automático. Cuando uno se cepilla los dientes, lo hace despacio, se toma esos 2 minutos que dicen los odontólogos que hay que hacer. No, uno va a toda y ya está resolviendo aquí en la cabeza un montón de otras cosas que hacer. O cuando está vistiendo, ¿quién no está apurando usted a toda hora para ponerse ese jean a toda marcha como si lo estuviera cogiendo la tarde para ir al trabajo? Pues no. Y si no, la comida. Se toma uno esa sopa como si llevara 30 horas en ayuno y lo peor de todo, con el celular ahí al frente viendo algún video, viendo TikTok, viendo Instagram. Estamos perdiendo la presencia, realmente estamos viviendo la vida como llevados por una marcha, por un mar que además va a toda, va a 1000.
¿Qué es lo que pasa con esto? Que todas esas situaciones chiquiticas terminan alertando nuestro cerebro y diciéndole como que, oiga, usted se tiene que defender porque estamos en amenaza todo el tiempo. Entonces, claro, cuando llega una situación real a la que tenemos que responder al estrés, como una discusión con nuestra pareja, una discusión en el trabajo, ¿cómo vamos a responder? Pues igual a cuando nos cepillamos los dientes, igual a cuando comemos con afán, igual a cuando nos vestimos rapidísimo, vamos a responder alertados y ahí vamos a gritar, nos vamos a desbordar emocionalmente y no vamos a poder gestionar nuestras emociones. Si nosotros queremos conciencia en los momentos difíciles de la vida, tenemos que tener conciencia sobre todo en los chiquitos, en esos que estamos llevando con piloto automático. Así que hoy en Voz Alta mi invitación es a que apaguen el piloto automático y vuelvan a la presencia en la vida. Si se están lavando los dientes, 2 minutos no van a hacer que ustedes lleguen tarde a su lugar de trabajo o a la cita médica. Háganlo de verdad mirándose al espejo, pensando en el bien en el que se están haciendo. Si están comiendo, agradezcan ese plato que tienen al frente, no se pongan a mirar el celular y si miran el pajarito de la ventana. Volvamos aquí al momento presente para que cuando se nos enfrente algo duro en la vida, sepamos hacerlo también con mucha conciencia. Mari. Isa, como diría Bernie en Barranquilla, cógela suave, cógela suave. 7 de la mañana, 24 minutos. Miren, a propósito de costeños y de buenas noticias en la costa, en Galapa, vuelve a encenderse el orgullo artesanal. Inicia el Festival de la Máscara y el Bejuco, una celebración que exalta el talento de las manos que por generaciones han moldeado la identidad cultural de Atlántico. De aquí han nacido obras que le han dado la vuelta al mundo, incluso llegaron al Super Bowl con Shakira. La marca Hecho en Galapa certifica la calidad de estos elementos hechos a mano y que se convierten sin duda en un orgullo nacional. El día que Shakira usó las máscaras de Galapa como parte de su show en el Super Bowl, el mundo entero quedó impresionado con estas obras de arte. Elementos únicos, coloridos y mágicos, tallados a mano, con maestría y cariño, que son testimonio del legado ancestral y que cuentan historias carnavaleras. Viene ese legado también ancestral de mi abuelo, pasa a mi papá y así pasa con nosotros sus hijos, y también las manos que las tallan, o sea, hay mujeres cabeza de hogar. Desde hoy inicia la Feria de la Máscara y el Bejuco, elementos que representan la tradición artesanal de Galapa. En medio de la celebración fue presentado un sello de calidad, la marca Hecho en Galapa, que certifica la autenticidad de estos elementos hechos a mano. La marca Hecho en Galapa significa identidad, significa el apoyo a los artesanos del municipio de Galapa, que es una labor que viene más de 100 años, vienen realizando las familias artesanas del municipio. Durante este fin de semana, Galapa será epicentro del arte, la música y la tradición. Más de 100 artesanos exhibirán obras maestras en madera, bejuco y fibras naturales. A las 7:26 de la mañana volvemos al barrio El Restrepo, a una de las sedes de la nueva EPS aquí en Bogotá. Es una entidad intervenida con el gobierno, con participación de él. Además, los pacientes se van, madrugan y hacen su fila buscando las citas y las medicinas hasta desde las 4 de la mañana para que los puedan atender. Esta es una radiografía que muestra la crisis que vive el sector salud porque, Isa, no son cifras, son historias, son rostros, son personas. Jason, usted madrugó para acompañar a todas estas personas. Adelante. Compañeras, pues bien, mire, aquí los saludo yo, acompañándolos en la fila. Acá estamos de última, la señora siga que acá la acompañamos también, vea acá en la fila, y vamos a recorrer, pues, cómo ha estado desde por la mañana. Hemos conversado con personas que llegaron incluso a las 5 de la mañana en medio de una super madrugada. Son las 7:27 y ya en 3 minuticos empiezan a atender, pero ustedes ven lo que prefiere la gente, madrugar definitivamente. Y acá pues la expectativa es que se logren hacer las debidas autorizaciones y posteriormente ir a las farmacias a ver si ese medicamento que está autorizado pues sí se encuentra, pero lo que nos han mencionado los usuarios es que la situación está crítica, la situación está muy complicada y que en ocasiones dicen o que está escaso o les dejan el pendiente o que se los envían a domicilio, pero sin embargo ese domicilio parece no llegar en muchos de los casos. Esa es la situación crítica que vive la nueva EPS. Se ha dicho desde el distrito que se tiene registradas más de 1.900 quejas, lo que representa un 22% de las quejas radicadas ante la Secretaría de Salud de todas las EPS.
Digamos que la nueva EPS representa un 7% de los usuarios en la ciudad de Bogotá, pero significa un 22% de las quejas de todas las EPS. Así que la situación es bastante crítica y nosotros, por supuesto, hemos conversado con los usuarios, aquellas personas que se ven afectadas. Medicamentos no lo hay para mi madre. Ya ahorita que en 6 meses que pasó, ya solo como en 2 meses nomás pudimos reclamar medicamentos porque no los hay. A veces no me entregan nada. Y está la cuarta fórmula. Vengo a autorizar a ver si por fin me entregan mis medicamentos. Llega uno, si le autorizan una pastilla, vaya que le autoricen. Va uno a la farmacia, no la hay. Toca comprarla. Pues así terminamos esta emisión de noticias con el desespero que nos da además a nosotros de ver a la gente haciendo la fila con esa madrugada tan berraca que se tienen que pegar para que no les den nada al final, Mari. Como siempre, qué tristeza. Esto parece además una crisis que no tiene solución a la vista. Está cobrándole la tranquilidad, el bienestar y la vida a muchas personas. Pero aquí seguiremos como equipo periodístico, acompañándolos, haciendo también énfasis en sus reclamos y en su dolor. Nos vamos, a ustedes les agradecemos por acompañarnos toda la semana. Los dejamos con los muchachos de Mañana Express. Feliz día.